Askurukipan takanitaki, Asquiruquipanay, Yatichiri, Askeurukipana yatichiri, waliki, qallantañani, kunhamaki siptasa, Walipto, Yatichiri, waliki, Walipitaki yatichiri, waliki, a ver, qallantañan, ¿quitis ullaranini? ¿Alguien ha escrito sus ejemplos? ¿Quitisam, Isa, Yatichiri, ullaranim? am, con el ANCA verbalizador de procedencia en marca de ciudad, marcan caña, estar en la ciudad. Después, Uru, que es día, Urun caña, estar de día. Luego con el ANTA verbal inductivo, en hice el chumi, chumintaña, enmalezarse significa, ¿no? Después el chuñu, chuñuntaña, que es el arce. Luego con el nuku, muku o muchu, que es verbal alejativo. Liwiña, que es arrojar. Liwimucuña, que significa derribar, ¿no? Luego apaña, de llevar, apamucuña, que es descartar, ¿no? Eliminar. Después con el nuca verbal colocador, chijaña, que es romper, chiña, no, no caña, que diga, que es desgarrar. Después riña, que es cortar, jarino caña, que es desmembrar, ¿no? Luego con el pacha verbal inferencial, jutaña, pues, que es venir, le dice jutpa chagua, que habrá venido, ¿no? Pues suyaña, que es esperar, suipa chagua, debe estar esperando. Luego del pacha nominal glotalizador, es el fisin pacha, con el gato más, ¿no? Y Ujú. otro, tatajan pacha, con mi papá más. Lurta yatichiri, Waliki poneo, walikio, paisuma Tintin. yatichiri. Y yo hice unos cuantos ejemplos, profesor. Buenos días. Ya, buen día. Ah, con el, con el ENCA verbalizador hice um, Perú, Peruncaña, estar en Perú. Con el ENTA verbal inductivo, Aruntaña, empezar a hablar. Jalantaña, empezar a correr. Con el nuku, muku mucho, apanucuña, botar, abandonar, saranucuña, irse sin rumbo, perderse. Con el noca, verbal colocador, uchanucaña, amontonar, acuncaña, arrojar con impaciencia o arrojar, no sé cómo, pero arrojar con impaciencia. Con el pacha verbal inferencial, yaticapachana o yaticpachana, yaticpachaña, yaticpachaña ha debido aprender, Juspajarapachana ha debido agradecer. Con el nominal globalizador, cuya campacha, con mi hermana más, upanacampacha,
con ellos más. Eso es todo, profesor. ¿Vale? Que te empieza. Profesor, ¿es el Hakunucaña, arrojar con impaciencia, es correcto eso? Sí. Ya, ya, profesor. em, pero puede, igual, de acuerdo al contexto, puede variar, ¿no? Su significado. O sea, por ejemplo, dependiendo con cómo conjugas en una oración, ¿ya? Ya, profesor. Timpis, ya. ¿Vale? Sarante que pone ñani, ¿ya? Y acá sufijo en la caraki, ya. Chaja, sufijo, ¿Ana? Creo, profesor. ah, ya. Este sufijo es verbal y esto es condicionada. Ejemplo, saraña. Saraña es ir, ¿no ve? Sí. Ahora aquí van a, es con elisión, ¿ya? Entonces trabajan, quitan la ña y la elisión. Ahora aquí hay siempre esa regla, ¿no? En las elisiones, no es en todas, pero comúnmente cuando, a ver, voy a explicar. Cuando la vocal o la vocal es A, o en todo caso es I, entonces esto cuando es diéresis es así, ¿no? Ok. Así, ¿ya? Pero si es la última vocal, la U, entonces simplemente, ay, caray, se mantiene, ¿no? Así, así, ¿ya? Entonces, como ven aquí, saraña, entonces quitamos el infinitivo, es vocal A, ¿no ve? Entonces, Sí, esto es lo que entra, ¿no ve? Entonces, esto cambiamos por por la I. y pana, ¿no ve? Entonces va a decir saripana, ¿no ve? Saripana, entonces, es una condicional, dice por lo que ha ido, ¿no ve? Por lo que ha ido, ¿ves? Saripan nayak sararakiwa, digamos, ¿no? Por lo que ha ido, yo también voy a ir, ¿no? Condicional. Me dejo entender, ¿no ve? Puede ser cualquiera, ¿no? Por ejemplo, mancaña, ¿no? Mancaña, ¿no ve? Mancaña. Quito el infinitivo, la vocal A, entonces cambio por la I, manquepana, ¿no ve? Entonces ahí está. ¿Ya? Entonces, por lo que come, ¿no ve? Entonces, por lo que come, yo también voy a comer, algo así, ¿no? Por lo que come, voy a invitarle más, digamos, ¿no? Condicional, ¿ya? A ver, Humana Keltapham. Profesor, tengo una pregunta aquí. Ajá. Eh, ¿Cómo es que en Saripana es por lo que ha ido, que es pasado, ¿no? Y en Manquipana es ¿por qué no es por lo Mm. que ha comido? ¿Por qué Todo que solo sería lo que así, ahí come? está. Por lo que va. Oh, por lo que va. Entonces en presente va a ir y ya. Pero podemos conjugar verbos, ¿no? Podemos volver al pasado.
pero ya no sería Saripana, sino sería, habría que conjugarlo. Exactamente. Ya, ya, ¿Eh? profesor. Escriban Kartapham Humanaka. Kartapham. En el caso del verbo, Yatichiri, adelante. Yatichiri, disculpe con hachaña, ¿cómo sería? ¿Hachpana o hachipana? Hachipana. Achipana. Tiene que, o la vocal tiene que ver. Ay, hachipana. Ay, yatichiri. Achipana y atichire de vender Valjaña. Ajá, Ullipana, ¿no? De leer. ajá. Mal. A ver, con A empieza a ver. Istipana de escuchar. Sí, está bien. Gualiquio. Yatichiri Ikipana, ¿está bien? Sí, Oligiri. Uñijipana y atichire. también. Yatichiri de Alaña, Ali, Alipa, Alipana. Alipana. Sí, Ah, ya. Gilipana, profesor. ok. Ah, ¿Qué entonces empieza? ahí sería por lo que crece, Sí, por lo que crece. Ya. que te empieza. Suliarne pam. Hanas cara de ese pamte. Evipana de conducir Ok, o está bien. Arhuatipana. Ya, también. Yatichiri con aguatiña, ¿cómo vendría a ser? La I cambio por Aguatipana. No, pues no Aguatipana. cambia. Ya he explicado, ¿ve? Si es A o I, es I. A ver, ¿cómo sería? aguatipana. Eso, muy bien. Yuspagara Yatichiri. Te empieza. Mm, Jayankipana, ¿no? Está lejos, ¿no? Yatichire, también está. Sí, está bien. Kutipana, Yatichiri de venir. Ya, también. Te empieza. Yatichiri de Yatichaña, que es enseñar. Ajá. Yatichipana. Sí, Oliquio. Ahí sumo Yatichiri. Ya. Ya caso fijo. Sufijo. Esto es verbalizador. Y esto es transformador. Mm, A ver. Profesor. Como es verbalizador, lo vuelve verbo, ¿no? A cualquier palabra. Entonces no trabaja con verbos, ¿ya? Cuando es verbal, con verbo, ¿no? Entonces verbalizador lo vuelve verbo. Si hay uno, por ejemplo, jaque. ¿Qué es jaque? Gente, Gente, persona, Persona. ¿no?
Entonces agrego este sufijo y como es verbalizador, le agrego el infinitivo ña, ¿no ve? Pues la ña lo vuelve verbo, ¿no ve? Ahí está. Haqebtaña. Haqebtaña es transformarse en persona. Eso sería de forma literal una interpretación, una traducción, digamos, ¿no? Pero esto va a tener otra connotación. Por ejemplo, Haqebta Tao dice, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo? No es que no eres persona, ya eres persona, pero puede significar que vas a ser un hombre de bien, vas a tener, no sé, bienes, no sé, ¿no ve? Eso significa, ¿ya? Pero en algunos casos puede ser literal, ¿no? Por ejemplo, digamos no sé, a ver, ano, anoctaño, pues digamos en un teatro, digamos, ¿no? Entonces vamos a actuar, ¿no? Entonces nos tenemos que transformar en perro, digamos, ¿no? Entonces anoctaño, ¿no? Entonces, no sé, pues hacemos algo y nos transformamos en perro, no sé, un disfraz, algo y ya está, ¿no? Entonces podría ser literal también, ¿ya? Entonces eso es transformarse, de eso viene, ¿ya? Anutaña es volverse perro, transformarse en perro, ¿no? Pero tal vez no es exactamente, porque es tal vez difícil, ¿no ven? Nosotros no nos podemos transformar, pero podemos colocarse algún disfraz, algo y aparentar ser perro, ¿no ven? Entonces, eso va a significar, ¿ya? Hanahaya hanicha. Amuy asiti, Utap, utaptaña, transformarse en casa, puede ser, transformarse en profesor. casa. Por ejemplo, también podría ser utap tayaña. Sigue ahí, pero ya estoy agregando el ya, ¿no? Sí, sí, Eso sería, por ejemplo, digamos, estás empezando una casa, ¿no? Estás construyendo, ¿no? Utap taegeo, dicen, ¿eh? Ya está, ya tiene forma de casa, digamos, ¿no? Al sí, principio, cuando estás empezando, no se sabía qué era, sí, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso, ¿no? Ahora, sí. utaptaña, así de forma literal, sería transformarse en casa, ¿no? Volverse casa. ¿Ya? A ver, escriban más ejemplos. Keltapham, 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 Arsunipham, Arsunipham. Pishiptaña yatichiri, ¿Ya? ¿Vale, qué? Uiwaptaña, Uiwaptayaña, Ok. Marcaptayaña, Marcaptaña, ¿Vale, qué? ¿Vale, qué? Yatichiri, Jaquiptayaña, Auki, ¿no? Jaquiptaña, adelante, adelante. Y a ti, Chiri, Jaquiptayaña o Jaquiptaña. ¿Ya? ¿Vale, qué? ¿cómo es transformador Huahuaptaña? Sí, ¿te vale, qué? Yatichiri, Aukiptaña, Ya, también, por ejemplo, eso es común, ¿no? Ya, Huaynaptaña yatichiri, ¿no? ya, también. Quitempis, quitempis. El anterior que dijo el compañero sería convertirse en papá, profesor. ¿Cuál? El auki, eh, Oh, Kiptaña es volverse viejo. volverse viejo. Oh, ya, ya, profesor. Pero también podría ser auki,
Auquiptaña, volverse papá o ser papá, no. Sí, también podría ser. También, ¿verdad? Ya, pues, Tempes, Maini Puyaran Epham. Yatichiri, tengo una duda. Sí, Este sufijo no se podrá aplicar con adjetivos calificativos, así más o menos como, no sé, mi mamá a mí siempre más o menos me sabe decir de broma, Hanistasiri. No se podrá decir volverse en el que no escucha, ¿sí? O no se puede. Si digamos, sí se puede. Hanistasiri. ¿Se Ana. puede? Hanistas, sí. Y ahí lo Hanistasiri pone. pitaña. Anis de ¿Se puede? Siriptaña. Sí, se Ah, puede. ya lo veo. Sí, muchas gracias. Yatichiri, Sí. de Jahuira podría ser Jahuiritaña, ¿De qué, de qué? A ver. de Jahuira, río, Ah, ya. Jahuir, Javier Aptaña, sí. Pero ahí tendrías que conjugar. Pues si dices Javier Aptaña, harías referencia a este, ¿no? ¿Qué se dice? Nosotros volvemos en río, pero posiblemente no, ¿no ve? Tal vez un arroyo se puede volver en río, digamos, ¿no? Entonces, ahí tendrías que ver como si fuera tercera persona, habrías que conjugar, ¿ya? ah, ya, ahí sumo Yatichiri. Ya. Y acá Yatichiri con supe. colores, A ver, ¿cómo qué? Culliptaña, por ejemplo. Sí. Ole, ¿qué? Eyuptaña, Nachonyaptaña, no sé. Sufijo ka. Este sufijo es descensor, ¿ya? Descensor. Entonces, ¿qué significa a ver, guayuña? Guayuña, ¿no ve? Guayuña es llevar algo en la mano, ¿no ve? Colgando, ¿no ve? Entonces, antes del infinitivo ña, voy a poner el ka. Ahora, ahí está, ¿no? Guayu, caña. Entonces, guayu, caña va a ser como algo bajar. Por ejemplo, digamos aquí hay una persona y está llevando su bolsa, ¿no? Bien pesado, ¿no? Ahí está su bolsa, ¿no? Entonces yo me acerco y le pido la bolsa. ¿Me dejo entender? Eso es guayocaña. ¿Me dejo entender, no ve? O podría ser guayocaña, digamos que está aquí encima algo y lo bajo aquí. Guayocaña, ¿no ve? ¿Me dejo entender? Hanajaya, hanicha. como bajar algo que está sobre la Arriba, mesa. sobre la mesa, ¿sí? O algo que está arriba, no sé. Otro ejemplo, apaña, ¿no? Apaña es llevar, ¿no ve? Apacaña. Esto puede tener o sea, diferentes interpretaciones. Apacaña podría ser igual, ¿no? Entonces, digamos, está aquí arriba, bajo aquí abajo, ¿no? Apacaña podría ser partir también. O sea, depende del contexto, pero es descender, descensor, ¿ya? Bajar, ¿ya? A ver, Humana Kaltanepham, Kaltanepham.
qelq'anipqam. Alhacaña de Chile de vender. Sí, está bien. Aljacaña, por ejemplo, ¿no? O sea, Alhacaña, Mancacaña, ¿vale? ¿Qué hubo? Mancacaña, por ejemplo, ¿no? Saracaña, Saracaña, que por Aljacaña ejemplo baja. gráfico puede ser no de una altura a una parte baja que Ajá, descienden. exacto. Yatichiri de Lupi, puede ser Lupi Caña, Ya, pero eso ahí, ¿qué significaría? que desciende el sol, algo así. No, eso sería de Saracaña, ¿no? De descender. Saraqueo dice, ¿no? Por ejemplo, ahora, ¿no ve? Decimos, ¿no ve? No sé, soqta alwat kimsatunka paqalqonik atanagao saraq, ¿no? Saracaña, ¿no? Axacaña Yatichiri. Ah, Sacaña, muy bien. Profesor, en el libro hay un ejemplo con el verbo escribir que es Calcaña. quelcaña, ¿no? Y entonces le pone quelcacaña, ¿Sí? copiar, Sí. transcribir. ¿Cuál sería y cómo funciona en aquí el descensor de movimiento, que es lo que es la K, ¿no? Ya. Por ejemplo, está escrito aquí. Todo esto lo bajas a tu cuaderno de sensor. ¿Me dejo entender? Oh, ya, profesor. Eso es Jamocaña, por ejemplo, jamocaña. Jamocaña, jamocaña. ¿Qué significa ver? como caña, como caña. Mm. ¿No? ¿Nadie? Jamoña, el verbo jamoña. Mm. Ya, jamocaña significa sacarse foto. Sacar foto. ¿Ah, ¿Ya? sí? Ahora, jamocaña es verbo, ¿no ve? Pues jamocaña es sacar foto. Entonces, igual, ¿no ve? O sea, ¿dónde está? Ahí está el descensor, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, está ahí, digamos, o también puede ser copiar, algo así, ¿no? Pues, digamos, está ahí un objeto y yo le capturo en una cámara, digamos, ¿no ve? O le copio, ¿no ve? Entonces, estoy bajando, estoy ahí hay una acción de descensor, ¿ya? Profesor, ¿y el verbo jamuña, como jamuña nomás, qué significa? Tiene diferentes connotaciones esto. Por ejemplo, si conjugamos de otra forma, jamosiña es, por ejemplo, adivinanza, ¿no ve? ¿Ya? Tiene diferentes connotaciones, significados, jamuña. Mm. Jamuña también podría ser, por ejemplo, a ver, ¿qué podría ser jamuña? Mm, Como vaya, copiar, por ahí tampoco jamuña podría ser como pensar, así también podría ser. pensar. Podría ser como delirar también. ¿Ya? A ver, ¿qué te empieza? A ver, ullaranepjam, ullaranepjam. Mm. Ya, ¿vale?
A ver, ¿qué te dice? A ver, Ángel. Yatichiri, no sé si estará bien Munacaña. ¿Ya? ¿Podría ser una caña? Eso Ñapaña es y el atichire. Una caña también. Pimpis. Alacaña y atichire. Ok. Ojalá. Huele que jalacaña, a la caña. Huele que. Y atecaña. Ya te caña, por ejemplo, ¿no ve? Ya. Chal sufijo cata. Cata nominal localizador. Ah, a ver, empezaremos por Naira. Naira es ojo, ¿no ve? Esa y atichire. ¿Ya? Ahora, otro significado, Naira, es adelante, ¿no ve? ¿Sí? Como es adelante, también es pasado, ¿no ve? Por ejemplo, a ver, voy a escribir un artículo. Este es un blog, voy a escribir. Hay una frase bien bonita, ¿no ve? Dice, Heb Nair Unta Sao Sar Napata, ¿no? Ahora, esto manejan, por ejemplo, los sociólogos aquí en Bolivia, pero traducen literal, ¿ya? Entonces, Jepa es atrás, ¿no? Atrás, Naira es adelante, un taza mirando, Sarnacata, vas a caminar. Atrás, adelante, o aquí lo voy a estaría. Mirando atrás y adelante, vas a caminar. ¿Ve? Sería una traducción literal, ¿no ve? Estamos, ¿no ve? ¿Se entiende, no ve? Esta traducción literal. Mm. ¿Se ha entendido, no ve? Lo que he traducido. Esa y atichire. Entonces, aquí ese error no puede haber, ¿ya? Naira es, así lo traducen. Ah, no, hay un error. Jepa, Naira, así. Pero en realidad no. En Aymara es al revés. Jepa, como es último, esto es futuro. Esto es futuro. Naira, como es adelante, esto ya es pasado. Entonces, ¿qué está diciendo en todo caso? No está diciendo vas a mirar atrás, vas a mirar el futuro y también vas a mirar tu pasado. ¿Me dejo entender? Hanahaya Kajanich. Hola, Juan Siptati. Hanabi Yatichiri. El ¿Ya? significado está interesante, pero Sí, esto es todo un, se puede interpretar así de forma filosófica, así súper interesante, pero muchos se limitan a esto, ¿no? A esta traducción, ¿no? Mirando atrás y adelante, pero atrás no es pues atrás, sino es futuro, ¿ve? O sea, el contexto es diferente, hay que ver, hay que pensar con mente, con... Ahora hablan, por ejemplo, de la filosofía del corazón, filosofía del Chuima lo llaman filosofía del sentimiento, ¿no? Entonces, eso hay que aplicar pues desde el contexto aymara, ¿no? En este caso, ¿ya?
Entonces, hay muchas cosas que lo han tergiversado, lo han interpretado, o sea, desde su percepción, ¿no? Pero en realidad no es eso, ¿no? Entonces, como en este caso, este es un ejemplo. Y van a escuchar varias conferencias así, esta traducción literal, pero no es, ¿ya? Entonces, en ese caso, por ejemplo, aquí es eso, Naira, ¿no ve? Entonces, este ejemplo que estoy poniendo de Naira, si bien es adelante, ¿no ve? Adelante. Si tuviéramos que traducir, por ejemplo, en un periodo de tiempo, Naira va a ser pasado, no es adelante, ¿ya? Ahora en este caso está adelante, como adelante, ¿ya? Pero en realidad es ojo, ¿no ves? El ojo siempre está adelante, ¿no ves? Entonces ahí pongo kata, Naira kata. ¿Qué significa? Primero, Primero. Por ejemplo, puede empezar un discurso, ¿no? Naira kata arunt awa hacha irpirinakar. Naira kata. Primero voy a saludar, ¿no? ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces ahí está el kata, nominal localizador. O sea, le estoy poniendo primero, cuando digo primero, ya estoy localizando, ¿no? O podría ser, por ejemplo, a ver, ¿qué podríamos decir? Em, a ver, hay otro ejemplo clásico. Ah, ya me acuerdo. Zapa. Zapa es solo, ¿eh? Solo. Zapaquiwa, ¿no? Está solito. Zapaquisquiwa, está solito. No sé, Zapa es solo, ¿ya? Ahora, si le agrego aquí kata, zapacata, ya no es solo, sino es cada vez. ¿Me dejo entender? Esto es como localizador, pero en este caso además no solamente está localizando, sino es frecuentativo, ¿no ve? ¿Sí? ¿Ya? A ver, un ejemplo, ustedes escriban a ver, Pertapham. Yatichiri puede ser de kepa, kata. Jepa, ¿sí? Ujú. Jepacata, ¿sí? ¿Sí? Puede ser que Ahí te sí me empe- dio. que tempes, Yatichiri, Hakakata, ¿estará bien? ¿ya? ¿Qué significaría? Jacacata. Porque eh, varía, parece este significado varía un poquito, más o menos diferente. sí, jacacata, no sé qué podría significar, pero sí tiene sentido esta palabra. Em, Hakakata. jacata, jacata. No sé exactamente, dependería mucho del contexto, pero sería como algo que, como transformarse en persona igual, ¿no? Hakakatao, ¿no? Algo así, ¿ya? Ya, ya. Sí, sí, sí. Ya. Olha aqui, Yatichiri, gracias. Tempes, a ver, Yatichiri.
Arapata. ¿Ya? Profesor, y hablando de números, Ajá. Payacata puede ser segundo, Sí, ¿sí? sí, puede ser. Ya, wali que haya, amoy ese haya, kun hamakisa. Ya, walik, ukaka michuro, ya. Hasta ahí el día de hoy existen varios sufijos más. Ustedes van a repasar, van a practicar y es siempre importante escribir y hablar para poder aprender mejor. Y también en su momento les había indicado, la parte cultural es importante, ¿ya? Yo puedo aprender a escribir, a hablar un idioma, pero puede tener diferentes connotaciones de acuerdo a la cultura. Y eso no solamente en el Aymara, sino es en cualquier otro idioma, ¿ya? Entonces, es importante también familiarizarse con actividades culturales del idioma que están aprendiendo, ¿ya? Y en lo posible traten de relacionarse con personas que hablan ese idioma, ¿no? Es la mejor forma de aprender el idioma Aymara, ¿ya? O cualquier otro idioma, ¿listo? Entonces, hasta ahí vamos a desarrollar las clases de este nivel, ¿ya? Entonces, como ven, ya son sufijos. Em, Ahora, en base a estos sufijos, nosotros nos hemos adelantado y hemos aprendido a conjugar oraciones, ¿no ven? Con todos estos sufijos, todo eso, tienen que ahora conjugar oraciones, tienen que escribir texto, ¿ya? Texto en base a la estructura que ya hemos eh, em, Aprendido. aprendido, ¿no? Entonces, ahora, como actividades finales, como habíamos dicho, son dos actividades finales, ¿no? Uno, entonces aquí voy a escribir actividades finales. Entonces, uno es un texto escrito. Van a escribir sobre un tema, ¿ya? Sobre un tema. O sea, eso es ya de acuerdo a su afinidad, lo que ustedes quieran, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo escribir un texto sobre, no sé, sobre, sé, la comida, ¿no? Escribo. Ahora pueden ayudarse, aquí tienen ustedes un texto, les voy a compartir en la plataforma un texto, están viendo, ¿no ven? Estoy compartiendo la página de Aymara, Hisa Yatichiri. ¿ya? Sí, En profesor. biblioteca tienen un libro, esto les puede servir, Aymara Euskipauinaca, o esto, y también les puede servir esto, ¿ya? Entonces tienen estas dos opciones, mira, ambos.
tienen para descargarse de forma gratis, ¿no? Entonces, ahí están. Esto también se descargan. Entonces, aquí está, ¿no? Aquí están conversaciones. Esto es de Aymara básico, ¿ya? Que han escrito, ¿ya? O sea, aquí son conversaciones, ¿no? Saludos, ¿no? Pero les puede servir, les puede ayudar, ¿ya? Ahora aquí en este libro van a encontrar, son frases para aprender Aymara, ¿ya? Son 300 frases, creo. Sí, 300 frases. Entonces, está dividido. Por ejemplo, ahorita le estoy diciendo un tema, ¿no ve? Entonces, yo puedo escribir, por ejemplo, sobre comida, decía, ¿no ve? O sea, aquí está comida, ¿no? La página 33, ¿no? Vamos al restaurante, vamos a cocinar, ¿qué vamos a cocinar? ¿Qué tiene para servirse? ¿Eh? Todas estas frases son de comida. ¿Me dejo entender, no ve? Entonces, se pueden ayudar con eso, ¿ya? O alguien dice, no, yo no voy a escribir de comida, digamos, yo voy a escribir sobre, no sé, sobre el tiempo. Ahí está. Una urusa, hichoropasi uru, ¿no? Todo está sobre tiempo. ¿Me dejo entender? Entonces, me van a escribir un texto sobre eh, sobre un tema, cualquiera, pero solo un tema, ¿ya? Hanao, ¿no ve? Amuy ese ya. Sí, profesor. Y dijo el tamaño, dijo 2 hojas, ¿no, verdad, profesor? Sí, máximo dos páginas, mínimamente una página, ¿ya? O sea, que sea un texto interesante, atractivo, ¿ya? Hanao, ¿no ven? Hanahaya. Hagamos lo siguiente, para que no se compliquen, van a escribir una página en Aymara y su traducción en otra página. ¿Se entiende, no ven? Sí, sí, profesor. Entonces voy a decir una página en Aymara y igual una página traducción, ¿ya? ¿Se ha entendido la actividad? Sí, profesor. Esa es la primera actividad, ¿ya? Primera actividad. Segunda actividad, teníamos que dar examen oral, ¿no ven? Ahora, en lugar de hacer una conversación nosotros, ustedes se van a grabar un video, ¿ya? Un video. Ahora no solamente va a ser salud o nada. Van a hablar, como van a escribir este texto, de este texto van a hablar, ¿ya? Entonces me refiero, no es que van a leer el texto, sino me refiero a que ustedes van a hablar sobre el tema que han escogido, digamos, decía comida, ¿no ve? Entonces, van a hablar, pueden hacer presentación de algún plato, ingrediente, no sé, pero van a hablar de la comida. ¿Me dejo entender? Hanahaya, Sí, Hanicha, profesor. ¿ya? Sobre el tema que estamos, o sea, va a ser o vamos a decir que va a ser un monólogo, que es lo que vamos a grabar. Podría ser, pero no, o sea, lo que quiero es que hagan Una presentación, una ¿verdad? fluida, ¿no? O sea, ya no leyendo, ¿ya? Ahí en el video se nota, ¿no? No, Máximo claro, sin leer, me minutos. refiero que no vamos a tener un diálogo, sino que Ah, nosotros mismos vamos a exponer, eh, como dice, vamos a exponer nuestro tema, pero con no leyendo, así. sí, exactamente. ¿Ya? Ya, profesor. Esas van a ser nuestras dos actividades finales. Fecha de entrega, viernes 29 de mayo, ¿ya? De 29 noviembre. de noviembre, ¿ya? Esta es la fecha de entrega, el último día. Tienen exactamente 2 semanas para poder hacer estas dos actividades. Esas son nuestras dos actividades finales. ¿Alguna pregunta, duda? Yatichiri, ¿el tiempo del video es indistinto? Sí, máximo, pero 5 minutos. Ya puede ser 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, pero no más de cinco, ¿ya? Profesor, durante estas 2 semanas que nos quedan, ¿vamos a tener clases o ya no? Ya no, hoy día estamos terminando.
simplemente se dedican a hacer sus actividades como tal, ¿ya? Y si tenemos alguna duda, le podemos En el escribir, WhatsApp profesor. pueden escribir, ¿ya? Escriban en Ya, el WhatsApp. ¿Listo? ya, profesor. Ya, Bueno, Tichiri, sí, solo va a evaluar esas dos actividades. así es. Ya, solo esas dos últimas actividades lo va a evaluar y de ahí ya Sí, termina. ahí terminamos. ¿Ya? Ya. Profesor, una consultita adicional. Supongamos que todos pasemos el examen. Ujú. Eh, ¿Podemos esperar un avanzado, un curso Por ahora avanzado? no, por ahora no. Tal vez algún momento. A ver, si decimos, por ejemplo, ahorita, son 14, 13, ¿no? Estoy seguro que dos o tres van a estar en el avanzado. ¿No ven? Entonces, hasta aquí, a ver si algún momento nos animamos, vamos a comunicar. Ya, ¿Ya? profesor. Por favor, si se abriera un avanzado, profesor, por favor, téngame en cuenta. Ok, Me muy bien. gustaría, bueno, a mí me falta muchísimo más que mis compañeros, ¿verdad? Porque pues yo no tengo con quién practicar, pero sí me estoy esforzando, buscando libros, escuchando, y aún así todavía me trabo, ¿verdad? Sí, Pero aprendo, profesor. vamos a hacer ahora, como vamos a estar vacaciones, vamos a empezar con una especie de programa. A ver, los voy a avisar. Vamos a transmitir en vivo, vamos a hacer entrevistas, ¿ya? A lingüistas, a aquellas personas que hablan el idioma aymara, y esto va a ser con dos cosas, ¿no? Primero para conocerlos y segundo para aprender, para que otros puedan escuchar y aprender, ¿no? Vamos a hacer entrevistas en aymara y en español, ¿no? Entonces, va a ser como una especie de podcast que vamos a hacer. Les voy a avisar ya, entonces pronto vamos a iniciar. Estoy pensando cómo vamos a hacer, quiénes podrían ser nuestros invitados iniciales, todo eso estoy pensando, ¿ya? Y en algún momento a ustedes les va a tocar, ¿ya? Entonces, Excelente, profesor. estar ahí, Muchas ¿ya? gracias. Ya los voy a avisar. Se viene nuevos formatos de aprendizaje, de enseñanza de la Aymara, ¿ya? Nuevos Eh, proyectos. nuevos proyectos. ¿Listo? Gracias, profesor. Waleki, askiruki, pantakenitaki, kisinkama. Hasta Panay, Chichiri. Chao, compañeros. Kisinkama. Chao.